Ok, bueno, bueno, hasta el momento sabemos derivar funciones, conocemos varias reglas de derivación. eh, ok, entonces, dada una función, la derivamos, usamos en general la regla de la cadena, la regla del producto, de la potencia, del cociente, ¿no? La suma de derivadas, etcétera, para derivar distintos tipos de funciones, ¿ok? Ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Ok? Vamos a integrar, o sea, la integración es el proceso inverso. Entonces vamos a definir lo que es una integral, ¿ok? Decimos, decimos que una función f mayúscula de x es la integral de una función f minúscula de x y escribimos, o sea, lo que se escribe es lo siguiente. Bueno, en general lo que se escribe es la integral, este símbolo es una S alargada, ¿ok? Se lee integral de f minúscula de x, diferencial de x, esta es la notación estándar, integral de una función f de x, diferencial de x, va a ser f mayúscula, en general se suma más c, más una constante. Sí, entonces la idea es que la derivada de la mayúscula, o sea, la derivada de f mayúscula sea f minúscula. Entonces, en sí es ir al revés, ¿ok? O sea, es ir al revés, es decir, esta vez, o sea, me dan la función f minúscula, entonces estoy buscando una función f mayúscula tal que su derivada sea f minúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos acá, si a mí me daba una función f de x, entonces si yo la derivo, encuentro f' de x. Eso es lo que hacíamos en el capítulo anterior. O sea, nos daban una función, derivábamos y encontrábamos su derivada, otra función, ¿no ve? Ahora vamos a ir al revés. O sea, me van a dar la función, entonces voy a tratar de encontrar otra mayor, digamos, una f mayúscula, tal que si la derivo me dé f minúscula. Entonces es ir al revés, ¿ok? Entonces, esta es la notación, o sea, cada vez que vean ustedes integral de f de x, significa hallar una función f mayúscula tal que su derivada sea f minúscula, o sea, lo tienen que interpretar así. O sea, es el proceso inverso de la derivación, ¿ok? Algunos ejemplos muy básicos, vamos a empezar con ejemplos muy básicos y poco a poco vamos a ir integrando funciones un poquito más complejas. Por ejemplo, si yo escribo integral de 2x dx, el diferencial es obligatorio, ¿ok? Se lo escribe para identificar respecto a qué variable estamos integrando. Entonces, esto significa buscar una función tal que su derivada sea 2x. Entonces, aquí no hay donde perderse, sería x al cuadrado más c, ¿ok? Si ustedes derivan x al cuadrado, van a tener 2x justamente, ¿no? Y si derivan, ¿por qué se añade el más c? Porque si derivan una constante les da 0, ¿no ve? Entonces pueden aumentarle aquí cualquier constante. Entonces, si derivan esto x cuadrado más c, les da 2x, ¿no ve? Entonces, es ir un poco al revés, nomás, ¿ok? Eh, por ejemplo, si quiero integrar secante cuadrado de x, entonces busco una función tal que su derivada sea secante cuadrado. Entonces me acuerdo de las derivadas, entonces era tangente de x, ¿no ve? O sea, la derivada de la tangente era secante cuadrado, entonces más c. Entonces la integral de secante cuadrado es la tangente, ¿ok? Entonces por el momento estamos calculando las integrales así un poco siguiendo la definición nomás, ¿no? ¿Alguien me podría decir cuál sería, digamos, la integral de 2x más 5, una primitiva? ¿Cuánto sería? Al tanteo nomás. X al cuadrado más 5x. De x cuadrado más 5x más c, ¿no ve? Porque si derivan esto va a ser 2x más 5 justamente, ¿no ve? Ok.
Entonces, lo que vamos a aprender en este capítulo es aprender a integrar distintos tipos de funciones. Estas las estamos haciendo al tanteo, son relativamente simples, pero queremos integrar cualquier tipo de función, ¿ok? Para eso vamos a aprender reglas de integración poco a poco, ¿ok? Eh, Vamos a empezar con una primera tabla, eh, tabla de integrales, que también está en el libro. De hecho, hay tablas más extensas, pero voy a mostrar estas integrales en esta tabla. Son integrales que de alguna forma lo tienen que saber, porque entran bastante, ¿ok? Son bastante, por definición, digamos, muchas se justifican, digamos. La integral de uno es x, porque la derivada de x es uno. Entonces, la integral de uno es x más c, ¿no? Luego, en general, la integral de x a la m, ¿ok? Donde m es la potencia. La integral de x a la m es x, entonces aquí al integral le tienen que sumar uno al exponente, va a ser m más uno dividido entre m más uno más c. ¿Esto por qué? Porque si derivan esto, el m más uno va a bajar, se va a ir con el m más uno y el exponente disminuye de uno, entonces van a tener x a la m, ¿no ve? Entonces al integrar x a la m, le suman uno al exponente y dividen entre m más uno. Y esta regla es válida para todo m distinto de menos uno prácticamente, ¿ok? Puede ser cualquier potencia real, o sea, no necesariamente tiene que ser entera, puede ser cualquier potencia real, ¿ok? Eh, la integral de uno sobre x. ¿Cuál sería la integral de uno sobre x? O sea, ¿qué función es aquella tal que su derivada es uno sobre x? ¿Me pueden decir? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural de x más c, porque la derivada del logaritmo es uno sobre x. ¿No ve? Entonces, fíjense que muchas, o sea, lo hacemos al tanteo. Luego, la integral del coseno de kx. La integral del coseno de kx. Busca una función tal que su derivada es el coseno. Sería el seno, ¿no ve? O sea, seno de kx, pero bueno, k es una constante, pero si derivo esto, me va a salir coseno de kx por k, ¿no ve? Entonces, para que se vaya el k, lo divido entre k más c. Entonces, la integral del coseno de kx es seno de kx sobre k, ¿ok? Entonces, fíjense que usando la definición ya estamos viendo varias integrales. La integral de seno de kx. Entonces, busco una función tal que su derivada sea la del seno. Entonces, va a ser menos coseno, ¿no ve? O sea, sería menos coseno de kx. Y para compensar la k sobre k también, más c. ¿Ok? Luego, algunas tienen que acordarse, esta la acabamos de ver como ejemplo, la integral de secante cuadrado, la integral de secante cuadrado es tangente de x más c. ¿No ve? Luego, la integral de, bueno, cosecante cuadrado. ¿Qué función es aquella tal que su derivada es la cosecante cuadrado? Eso hemos visto. ¿Cuál sería? ¿Qué función? Tienen que acordarse de las derivadas de funciones trigonométricas. ¿Qué función es aquella tal que su derivada me da la cosecante cuadrado? Cotangente. Bueno, en realidad es menos cotangente de x, ¿no? Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces con el menos se vuelve más c. Entonces ahí hay que tener cuidado con los signos. Luego, la integral de la secante por la tangente. Aquí también, recordando tablas de derivación, ¿qué función es aquella tal que su derivada es la secante por la tangente? Es la secante, ¿no? Secante de x más c, porque su derivada es secante por la tangente, ¿no ve? Entonces tienen que preguntarse eso nomás. ¿Qué función es aquella tal que su derivada me da o sea, el integrando, ¿no? Lo que está dentro del integral se llama integrando. Entonces, la integral de la cosecante por la cotangente, esta también estaba en tablas, sería la menos cosecante de x más c, ¿no ve? Porque la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Con este menos se vuelve más. ¿Ok?
Y así, fíjense que varias integrales ya les estamos haciendo, recordando fórmulas de derivación. A ver, esto sí se acuerdan. La integral de 1/raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Qué función es aquella tal que su derivada es 1/raíz de 1 menos x al cuadrado? Eso lo vimos. ¿Qué función sería? ¿Alguien? Hemos visto en las funciones trigonométricas. ¿No? Esta era Coseno de arcos- X. arcoseno, ¿no ve? Porque la derivada del arcoseno era 1/la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces tienen que acordarse de las reglas de derivación. ¿Ok? La integral de 1/1 más x al cuadrado. Entonces aquí lo mismo. ¿Qué función es aquella tal que su derivada es 1/1 más x cuadrado? Lo vimos, era el arco tangente, ¿no ve? Arco tangente de x más c, porque la derivada del arco tangente es 1/1 más x al cuadrado. La integral de 1/x por la raíz de x cuadrado menos 1. Esto también lo vimos. O sea, ¿qué función es aquella tal que su derivada es 1/x por la raíz de x cuadrado menos 1? Era la arcosecante de x. ¿No ve? Ok. Y bueno, otra que suele entrar mucho es de las exponenciales. O sea, la integral de la exponencial de kx. Entonces, ¿qué función es aquella tal que su derivada es la exponencial de kx? Es la misma exponencial de kx, pero si derivo esto, si lo dejo así, su derivada va a ser e a la kx por k, ¿no? Entonces, para que se compense la k, divido entre k, entonces hay que dividir entre k más una constante, ¿ok? Entonces, fíjense, son 13 integrales básicas, bastante básicas, que tampoco salen por arte de magia. Todas se las deducen recordando las fórmulas de derivación que vimos en el capítulo sobre derivación. ¿No ve? Entonces, estas 13 integrales, por lo menos, sí o sí, las tenemos que saber así, digamos, rápido, ¿no? O sea, porque suelen entrar bastante. ¿Ok? Entonces, veamos ejemplos así rápidos, ¿ok? Por ejemplo, la integral del coseno de 6x. Entonces, este se parece al coseno de kx. Entonces, su integral sería seno de 6x sobre 6 más una constante. ¿No ve? Entonces, la integral del coseno de 6x es seno de 6x sobre 6. ¿No? La integral de e a la 3x, exponencial de 3x. ¿Me pueden decir esta? ¿Cuál sería la integral de la exponencial de 3x? E a la 3x sobre 3 más c. Ok, e a la 3x. Estoy usando esta, ¿no ve? E a la 3x sobre 3 más c. Ok. Ok, esta parece más tramposa. La integral de 1 sobre x a la quinta. Esta de acá pareciera que no es ninguna de las que vi hacia arriba, pero antes de integrar, esto lo puedo ver como x a la menos 5. O sea, la integral de x a la menos 5, o sea, es x a una potencia. Entonces voy a usar la regla de la potencia, entonces le sumo a la potencia 1, o sea, va a ser menos 5 más 1, va a ser menos 4, sobre menos 5 más 1, sobre menos 4 más c. ¿No ve? Entonces estoy usando la regla de la potencia, pero sumando esta vez al exponente 1, porque estoy integrando. Entonces, esto es lo mismo que menos 1 sobre 4x a la cuarta más c. ¿Ok? Ok, entonces algunas parecen tramposas, pero manipulando la expresión antes de integrar, llegamos a integrales familiares. ¿Ok? ¿Cómo integrarían raíz de x? A ver, ¿alguien me podría decir una idea? ¿Cómo integrarían raíz de x? Le hacemos exponente, uno un medio. Ok, va a ser raíz de x es x a la 1 medio, ¿no ve? O sea, no estoy integrando todavía, entonces se vuelve exponente x a la 1 medio. Ahora aplico la regla del exponente, le sumo 1 al exponente.
Entonces, un medio más 1 sería 3 medios sobre 3 medios, porque es un medio más 1 más c. Entonces, esto sería 2 tercios por x a la 3 medios más c. ¿Ok? Entonces, muchas veces antes de integrar hay que manipular la expresión, ¿no? O sea, mediante manipulaciones algebraicas equivalentes se manipula la expresión, luego se integra, ¿no? O sea, no siempre es aplicar directo las tablas, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, si queremos aprender a integrar funciones más complejas que no estén en las tablas o que no estén relacionadas directamente con las tablas, necesitamos aprender propiedades, o sea, métodos de integración. Esas propiedades o métodos nos van a permitir integrar un mayor rango de funciones. Vamos a ir viendo propiedades poco a poco, o los métodos poco a poco. Comenzaremos con las dos propiedades más básicas. Cuando integramos una constante por una función, muchas veces viene esto, o sea, dentro de la integral hay una constante, entonces la constante sale de la integral. Así como una constante salía de la derivada, también sale de la integral, entonces va a ser k veces la integral de la función. O sea, esta primera propiedad me dice que las constantes pueden salir de la integral. ¿Ok? La segunda propiedad también es bastante conocida, o sea, muchas veces integro una suma de funciones. ¿Ok? Entonces, cuando derivaba una suma de funciones, era la suma de derivadas. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando integro una suma de funciones, va a ser la suma de integrales. O sea, integro f más la integral de g. Entonces, la integral de una suma es la suma de integrales, ¿no? Y lo mismo pasa con la resta, ¿ok? La integral de una resta es la resta de integrales. Entonces, estas propiedades se justifican con la regla de la derivación también, ¿no? O sea, la derivada de una suma es la suma de derivadas. Gracias a esas reglas se justifica esta de acá, ¿ok? Entonces, ya con estas propiedades, con estas dos primeras propiedades, podemos integrar un mayor rango de funciones. Por ejemplo, vamos a integrar 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí veo sumas y restas. Entonces, voy a aplicar la propiedad número 2. Entonces, va a ser la integral de 4x de la primera función menos la integral de 2 sobre x más la integral de 5 seno de x. ¿No ve? Estoy aplicando la propiedad de sumas y restas. Entonces aquí las constantes salen de la integral. Entonces va a ser 4 la integral de x menos, aquí va a salir el 2, la integral de 1 sobre x. Y aquí va a salir el 5, la integral de seno de x. ¿No ve? Entonces, yo estoy usando las propiedades. Ahora, esto va a ser 4 por. La integral de x, ¿cuánto es la integral de x? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto es la integral de x? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Menos 2 por. La integral de 1 sobre x. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre x? Logaritmo Logaritmo natural. natural. De x más 5. ¿Y la integral del seno de x cuánto era? Del seno. Menos coseno de x. Menos coseno, ¿no? Entonces, menos coseno de x más c. Siempre le aumentan la c al final. Entonces, simplifica, ¿no? 4 sobre 2, esto va a ser 2x cuadrado menos 2 logaritmo de x menos 5 coseno de x más c. Y ya está, fíjense, ya esta que parecía más difícil. A un principio no lo hubiéramos hecho el tanteo, ¿no? Pero ya con propiedades ya estamos integrando, ¿no ve? Entonces, mientras más conozcamos propiedades y métodos de integración, vamos a poder integrar un mayor rango de funciones. ¿Ok?
Entonces, hay que practicar con integrales. Digamos, voy a integrar 6x al cubo menos 5 sobre x. ¿Ok? Entonces, si lo veo así y busco en tabla, no hay nada. ¿No ve? No hay nada exactamente igual a esto, ¿no? Pero antes de integrar lo voy a manipular. Voy a repartir el x con los dos términos de acá. Entonces va a ser 6x al cubo sobre x, va a ser x cuadrado, menos 5 sobre x. ¿No ve? O sea, no estoy integrando todavía, estoy manipulando. Entonces aquí tengo integral de una resta. Entonces va a ser la resta de integrales. Entonces va a ser la integral de 6x cuadrado menos la integral de 5 sobre x. ¿No ve? Entonces así, entonces las constantes salen. Entonces el 6 va a salir la integral de x al cuadrado menos, aquí el 5 sale por la integral de 1 sobre x. ¿Verdad? Y estoy usando las dos reglas nomás estoy usando, de la suma y de las constantes que salen, ¿no? Entonces aquí va a ser 6 por la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Menos 5 por la integral de 1 sobre x es logaritmo de x y siempre más una constante. ¿Ok? Entonces 6 sobre 3 es 2. Entonces aquí va a ser 2x cubo menos 5 logaritmo de x más c. Entonces fíjense, antes de integrar hemos manipulado la expresión de manera equivalente y luego hemos usado las propiedades. ¿No ve? Y hemos integrado esta función. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, hay que practicar. La integral de x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Entonces, nuevamente acá, si busco así en tablas, no voy a encontrar nada parecido. Sin embargo, acá veo una división de polinomios. X cuadrado arriba y abajo es otro polinomio de grado 2. Entonces, puedo dividir polinomios. Eso han hecho en colegio. Entonces, divido x cuadrado entre x cuadrado más 1. División de polinomios. Entonces, divido x cuadrado entre x cuadrado es a 1. ¿No ve? Entonces multiplico, va a ser 1 por x cuadrado, va a ser x cuadrado, más 1 por 1, que es 1. Y lo resto, ¿no ve? Entonces al restar se va a ir x cuadrado y me va a quedar un resto de menos 1. Y ahí se acaba la división, ¿no? Es una división de polinomios. Entonces eso significa que este cociente se puede escribir como esta fracción se puede escribir como el cociente, que es 1, más el resto, que es menos 1, sobre el denominador, que es x cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces estoy dividiendo los polinomios. O sea, lo de aquí adentro es lo mismo que esto, es una división de polinomios. ¿Ok? Ahora aquí veo sumas y restas, entonces sería la integral de 1 menos la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Y estoy usando las propiedades, ¿no ve? Las propiedades. ¿Cuánto es la integral de 1? ¿Me pueden decir? X. X menos, ¿y cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado más 1? Esto está en tablas. Arco tangente de X. Ok, arco tangente de x más c. Y ya está, ¿no ve? Entonces, típicamente cuando tienen división de polinomios, se suele dividir los polinomios o más adelante vamos a ver un método para integrar división de polinomios con polinomios más complejos que es un método de integración, se llama fracciones parciales, ¿ok? Lo vamos a ver. Por el momento estamos usando técnicas que conocemos, ¿ok? Pasaremos a nuestro primer método de integración. De hecho, hay dos métodos que son los más conocidos. Uno es este, que se llama integración por sustitución. Integración por sustitución. Es un método muy conocido.
Y otro es el método de integración por partes, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? El método de integración por sustitución lo vamos a introducir a través de un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo. Digamos, me piden integrar un polinomio de grado 1 a x más b a la potencia m, donde m es distinto de menos 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta integral se parece mucho a la integral de x a la m, solamente que la base es un polinomio lineal, es ax más b. Entonces, sustitución significa hacer cambio de variable. Entonces, voy a llamar a la base u, o sea, ax más b que sea u, para que esto se transforme en u a la m. Pero cuando cambio la variable, cambia la diferencial también. Entonces, si calculo el diferencial acá, a la izquierda y a la derecha, el diferencial de u va a ser el diferencial de la derecha. Ahora, si se acuerdan lo que hemos visto en la última clase para los diferenciales, hay que derivar, ¿no ve? Entonces, la derivada de x más b es a por el diferencial de x. Esto vimos en la anterior clase, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que, bueno, ahora esta integral que es en función de x va a cambiar todo en función de u. Entonces, en lugar de ax más b, voy a escribir u. Entonces, esto va a ser u a la m. Y el diferencial también tiene que cambiar, porque no me puedo quedar con el diferencial de x. Tiene que cambiar el diferencial de u. El diferencial de x es el diferencial de u sobre a. Y ahora todo tengo en función de u. ¿No ve? Entonces, la a sale, va a ser 1 sobre a, la integral de u a la m diferencial de u. ¿No ve? Entonces, esto ya es familiar porque me dice, hay que integrar u a la m respecto de u. Entonces es u a la m más 1 sobre m más 1, más una constante. Entonces, ya la he integrado respecto de u. ¿Ok? Y ahora hay que volver al cambio de variable porque yo quería la integral en función de x. Entonces, la u es ax más b. Entonces va a ser ax más b a la m más 1 sobre m más 1 por a, lo voy a poner aquí la a, más c. Entonces llegamos a este resultado, que de paso lo podemos poner como una nueva integral, porque suele entrar bastante. O sea, cuando integro una potencia y la base es un polinomio de grado 1, ax más b a la m, entonces obtengo un resultado similar a integrar x a la m. ¿Ok? O sea, va a ser la base elevado a la m más 1 sobre m más 1. ¿Ok? Y acá para compensar esta a por a. ¿Ok? Más c. Entonces podemos esto ya incluso ponerlo como nueva fórmula de integración, que no es difícil aprender porque es como la integral de x a la m, o sea, solamente que en lugar de x es ax más b a la m más 1 sobre m más 1, y aquí hay que poner un por a abajo, que es lo que multiplica x. ¿Ok? Pero fíjense, bueno, esta regla solo es válida cuando la base es un polinomio de grado 1. Si la base hubiera sido un polinomio de grado 2, ax cuadrado más, etcétera, no servía la regla. ¿Ok? Solo sirve esta regla es cuando la base es un polinomio de grado 1. ¿Ok? Por ejemplo, quiero integrar 5x más 1 elevado a la 1 medio. ¿Ok? Entonces fíjense que la base es un polinomio de grado 1, 5x más 1, y la potencia es 1 medio. Entonces aplico esta fórmula, entonces va a ser 5x más 1 elevado a la 1 medio más 1, que es 3 medios, sobre m más 1 sobre 3 medios por a, dice, ¿no? Entonces en este caso a es 5, entonces por 5 más c. ¿No ve? Estoy aplicando esta fórmula, ¿ok? Entonces eso se puede simplificar, ¿ok?
Aquí va a ser 15 medios, entonces esto va a ser 2 sobre 15 por 5x más 1 a la 3 medios más c. Entonces, esa sería esta integral, sería esto, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Ok, lo que acabamos de hacer acá se llama sustitución. En una integral por sustitución, se entiende que hay que hacer algún tipo de cambio de variable especial, de tal forma que obtengamos una integral respecto a la nueva variable más simple, ¿ok? Pero en una sustitución no solamente cambia la variable, cambia el diferencial también. Entonces, de eso hay que tener cuidado. Entonces, de manera general, la regla de sustitución la podemos resumir de la siguiente forma. La regla de sustitución en general se aplica para el siguiente tipo de integrales. Integral de una función evaluada en g de x por g' de x. O sea, los integrandos tienen que venir en esta forma. O sea, aquí es una composición de funciones, o sea, es una función evaluada en otra, en g de x, y esa multiplicada por la derivada de la función interna. Tiene que venir en esta forma. Ahora, muchas veces no es fácil darse cuenta de que viene directamente en esta forma, ¿no? Hay que ver que viene en esa forma, ¿no? Pero si una integral viene en esa forma, entonces el cambio de variable que hacemos es g de x igual a u. O sea, la función interior se vuelve u. Entonces, calculando el diferencial, a la izquierda voy a tener g' de x por el diferencial de x, va a ser el diferencial de u. Entonces, eso significa que g' de x por el diferencial de x, que está aquí, se va a transformar en el diferencial de u. Entonces, esto va a ser la integral de f de g de x, que se transforma en u, y g' de x por d diferencial de x se transforma en el diferencial de u. Entonces, esta es la idea en general. Y bueno, se entiende que esta nueva integral respecto de u sea más fácil de integrar, ¿no? O sea, la idea de la sustitución es hacer alguna sustitución, ¿ok? Tal que la nueva integral sea más fácil, ¿no? Ahora, no existe, digamos, una regla general para decir esta sustitución tienes que hacer. Hay que buscar la sustitución muchas veces, ¿no? Un poco ya depende de la experiencia, ¿ok? A veces es algo de suerte hacer la buena sustitución, ¿ok? Entonces, integrar no es tan sencillo en general, ¿no? No es como derivar, o sea, en las derivadas teníamos reglas de derivación y si aplicamos bien las reglas podemos derivar cualquier función. Con la integración no es tanto así. Un poco hay que buscar, manipular, ver qué reglas se puede usar para poder integrar una función. ¿Ok? Entonces, no hay una regla, pero para eso hay que practicar. ¿Ok? O sea, con las sustituciones. Entonces, vamos a practicar. Vamos a integrar x sobre 4x cuadrado más 3 a la sexta diferencial de x. Entonces, fíjense que las funciones se van complicando, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay que usar una sustitución es cuando alguno de los términos, al derivarlo, me aparece en el diferencial, digamos. Aquí claramente, si hago el siguiente cambio de variable, si u lo llamo 4x cuadrado más 3, ¿no? Entonces, al derivarlo, o sea, el diferencial de u, al derivarlo va a aparecer, la derivada es 8x, diferencial de x, o sea, la derivada de 3 es 0. Entonces, justamente aquí, fíjense, aparece el x diferencial de x, que está aquí, ¿no? Entonces, se hace una integral por sustitución cuando, o sea, de tal forma que al derivar, o sea, la derivada aparezca como parte de la integral. X de x está acá. Entonces, esta es la sustitución que nos conviene. Entonces, en lugar de x de x, voy a escribir du sobre 8, ¿no? El 8 baja.
Y el 4x cuadrado más 3 se convierte en u. Entonces esto va a ser u a la 6. ¿Ok? Entonces fíjense, ya todo ha cambiado en función de u. Ahora esto ya sabemos integrar. Un octavo. Este u a la 6 lo subimos arriba, va a ser u a la menos 6. ¿No va? Y ahí aplico la regla, ¿no? O sea, estoy integrando respecto de u. Entonces va a ser un sexto ¿por cuánto sería? A ver, díctenme. ¿Por cuánto Sería u sería? elevado a la menos 5 sobre 5. U a la menos 5, le sumo 1 al exponente sobre menos 5, ¿no? El exponente más 1 más c. Es decir, sería 8 por menos 5 es menos 40, entonces sería 40, el u a la, o sea, este u a la menos 5 lo bajo, más c, ¿no? Pero ahí no se acaba, porque esta es la integral, la respuesta respecto a u. Queremos la respuesta respecto a x, entonces siempre hay que volver al cambio de variable. La u es 4x cuadrado más 3. Entonces esto va a ser menos 1 sobre 40 por, entonces sustituyo la u por 4x cuadrado más 3 a la quinta, perdón, a la quinta más c. Y está, ¿no? Entonces, cuando se hacen las primeras veces integrales por sustitución, a veces es fácil equivocarse o no encontrar la buena sustitución. A veces uno intenta, cambia los diferenciales y no encuentra una integral que dependa solo de la nueva variable. Eso es bastante común al principio. Entonces, hacer la buena sustitución de golpe requiere un poco de ejercicio, ejercitarse, ¿ok? Pero bueno, entonces para eso tienen que practicar, ¿no? Ok, hay que practicar. Vamos a integrar coseno a la cuarta de x por seno de x de x. O sea, coseno a la cuarta significa coseno elevado a coseno de x elevado a la cuarta, ¿no ve? ¿Qué sustitución harían ustedes? U igual a cuánto? A ver, alguien tal vez se da cuenta. ¿Cuál harían? ¿Qué sustitución harían acá? Mm, El coseno a la cuarta de x, porque es más complicado. Sí, pero si hacen con ¿Seno de x? coseno, sí, tal vez es más fácil el coseno de x, ¿no? Para que esto se vuelva u a la cuarta. U a la cuarta es más familiar, ¿no ve? A ver, ¿qué pasa con el diferencial? Si derivo el coseno, va a ser menos seno de x por el diferencial de x, ¿ok? Y justamente el seno de x por el diferencial de x forma parte de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces esto va a ser la integral de coseno de x es u, entonces va a ser u a la cuarta. Y seno de x de diferencial de x va a ser menos diferencial de u. Entonces al menos lo voy a sacar porque es constante. Entonces sale menos la integral de u a la cuarta. Diferencial de u. Entonces esto ya es familiar. Entonces es fácil. Entonces va a ser u a la quinta sobre 5 más c. Entonces volvemos al cambio de variable para tener la respuesta en función de x. La u es coseno de x. Entonces va a ser menos coseno a la quinta de x sobre 5 más c. ¿Ok? Y ya estaría, ¿no? Ok. Más ejemplos. Más ejemplos. Vamos a integrar secante al cuadrado de 1 menos 4x. ¿Ok? Esto significa secante de 1 menos 4x elevado al cuadrado. Este se parece al secante al cuadrado de x. ¿No? Entonces, lo más lógico es hacer el cambio de variable u igual a 1 menos 4x. ¿No?
para que eso sea secante cuadrado de u, que conocemos, ¿no ve? Pero hay que tener cuidado con su diferencial. El diferencial de u va a ser, derivamos esto, va a ser menos 4 por el diferencial de x. Cuando hay constantes, cuando solo vean constantes, siempre digan que es fácil. O sea, con constantes, las constantes siempre ayudan, ¿ok? Entonces, esto se va a transformar en secante cuadrado de u, y el diferencial de x sería el diferencial de u sobre menos 4. ¿No? La constante pasa al otro lado. Entonces el menos 4 sale, menos un cuarto sale, la integral de secante cuadrado de u, diferencial de u. A ver. Y esto ya es familiar. La integral de secante cuadrado de u es tangente de u. Entonces esto sería menos un cuarto tangente de u más c. A ver. Y ya está, volvemos al cambio de variable. La u era 1 menos 4x, entonces sería menos un cuarto tangente de 1 menos 4x más c. Y ya habríamos integrado, ¿no ve? Ok, ¿preguntas? Ok, integral de x al cuadrado sobre x cubo más 5. ¿Ok? Díganme ustedes, ¿qué sustitución harían? U igual a ¿cuánto? A x al cubo más 5. Ya, a ver, intentaremos. X al cubo más 5. Ok, su diferencial sería, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de 5 es 0, diferencial de x. Y justamente x cuadrado diferencial de x aparece aquí, ¿no ve? Entonces, como les digo, para la sustitución, el diferencial también tiene que aparecer en la integral. Entonces, esto se transforma en x cuadrado diferencial de x, sería el diferencial de u sobre 3, y x al cubo más 5 sería u. ¿Ok? Entonces, rápido se ha transformado, ¿no? Con esa sustitución. Entonces, aquí sería un tercio la integral de 1 sobre u de u. Entonces, sería un tercio de... La integral de 1 sobre u de u es logaritmo de u más c. ¿No ve? Ahora vuelven al cambio de variable. U es x al cubo más 5. Entonces sería un tercio logaritmo de x al cubo más 5 más c. Entonces se ha logrado integrar también esto, ¿ok? Dije, ¿qué Ok. pasaría normalmente si nos equivocaríamos si lo pusiéramos al revés, si la sustitución hubiéramos puesto x al cuadrado? ¿Cómo nos damos cuenta eh, que estaría mal? o sea, si hubieras puesto u igual a x cuadrado, bueno, esto se hubiera transformado en u. La x hubiera sido raíz de u. Entonces, esto hubiera sido u a la 3 medios más 5. Y el diferencial hubiera complicado también, ¿no? Hubiera sido 2x de x. Entonces, en lugar de tener algo simple, te hubieras complicado. Por eso les digo, tienen que buscar bien la sustitución. Entonces, les dije, es fácil equivocarse a un principio. Sin mucha práctica es fácil equivocarse. Entonces, si no se logra con una, busquen otra. Y si no se logra, busquen otra. Y así, intenten. ¿Ok? Gracias. Ok. Esta es más delicada. A ver. 1 sobre 1 más exponencial de menos 2x. Esta es más delicada. Pues acá, bueno, un principio no sé, uno ve esto y dice, pucha, ¿qué hago, no? Em, a ver, digamos,
uno sin mucha experiencia diría, bueno, que el denominador sea u, ¿no ve? U que sea el denominador. Entonces, el diferencial de u va a ser, derivo 1 es 0, la derivada de esta exponencial es menos 2 por esta exponencial diferencial de x, ¿no ve? Entonces, ¿en qué se va a transformar esto? Entonces, el denominador va a ser u, ¿ok? Pues no se olviden que el diferencial también tiene que cambiar. Entonces, el diferencial está aquí, de x, ¿no ve? Esto pasa a dividir, entonces sería du sobre menos 2 exponencial de menos 2x, ¿no ve? Pero fíjense, ya estoy empezando a mezclar variables, la u y la x. Eso no tiene que ocurrir en este curso. No pueden mezclar variables. Solo tienen que tener una integral en función de una variable. Pero esta exponencial de menos 2x, bueno, al menos 2 lo podemos sacar, ¿no ve? Entonces aquí el 1 que se quede arriba, la u. Y esta exponencial de menos 2x viene directo de la sustitución. Va a ser un menos 1. Entonces, despejando de aquí exponencial de menos 2x es u menos 1. Entonces, con esto ya tengo todo en función de u. ¿Ok? Pero luego, ¿qué hago? ¿Ok? ¿Qué hago? Se entiende que la integral nueva tiene que ser algo, eh, o sea, más fácil. Entonces, acá se puede manipular esto, digamos. 1 sobre u por u menos 1 es 1 sobre u menos 1 sobre u menos 1. Si hacen aquí como un denominador, va a ser u por u menos 1. El numerador va a ser u menos 1 menos u. Se va a ir la u, les va a quedar menos 1. En realidad es al revés, es menos más acá. ¿Ok? Eso va a ser menos u más 1 más u. Se va a ir la u y les va a quedar 1. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo algo de experiencia, ¿no? Entonces aquí va a ser menos un medio. Aquí voy a integrar menos 1 sobre u respecto de u, es el menos logaritmo de u. Y aquí tendría que integrar 1 sobre u menos 1. ¿No ve? Ahora, este de acá se puede hacer por definición. Es la integral respecto de u. Me pregunto, o sea, no se olviden nunca de la definición. ¿Qué función es aquella tal que su derivada sea 1 sobre u menos 1 respecto de u? ¿Alguien me puede decir? Se puede hacer por definición. ¿Cuál sería esta integral? Vayan a la definición. O sea, ¿qué función es aquella tal que su integral es 1 sobre u menos 1 respecto de u? ¿Qué función sería? Tendría que ser un logaritmo, ¿no? Intenten, logaritmo de u menos 1. Pues si derivan esto, la derivada de esto va a ser 1 sobre u menos 1 por la derivada de u menos 1 que es 1. Entonces, por definición es esto. Entonces, esto va a ser menos un medio. Logaritmo menos logaritmo es el logaritmo del cociente, o sea, u menos 1 sobre u. Y aquí vuelven al cambio de variables, sería menos un medio, logaritmo, la u era 1 más exponencial, entonces menos 1 va a ser exponencial, y abajo la u que va a ser 1 más e a la menos 2x. Entonces, hemos llegado a la integral, ¿no ve? Pero fíjense, o sea, manipulando un poco, recurriendo a la definición, y muchas veces es así, o sea, como les digo, no hay reglas estrictas, o sea, no hay como una regla de la cadena que me diga, con esta regla vas a integrar cualquier función, ¿no? No hay esas reglas. A veces hay que manipular, buscar, ¿ok? Otra persona tal vez hubiera intentado de otra forma, ¿ok? Voy a copiar aquí la integral. Entonces, antes de integrar, lo hubiese manipulado, digamos. Abajo puedo factorizar la exponencial de menos 2x que me está perjudicando. Entonces, cuando factorizo del 1, voy a tener exponencial de 2x más 1.
¿ok? Es lo mismo, ¿no? Porque si multiplican esto por esto les da 1 y esto por 1 les da e a la menos 2x. O sea, manipular algebraicamente significa cambiarle de forma, pero tienen que seguir siendo iguales, ¿no ve? Y esta exponencial va a subir. O sea, sube como exponencial de 2x y abajo va a ser exponencial de 2x más 1. Entonces todavía no integrado. Entonces aquí se ve más claro, ¿no? Más claro. Mi cambio de variable ya es más natural. El cambio de variable es el denominador igual a u. ¿No ve? Entonces, que el denominador sea u, entonces el diferencial de u va a ser la derivada de la derecha. Entonces la derivada del exponencial va a ser 2 por la exponencial de 2x de x. Entonces, exponencial de x está aquí arriba. ¿No ve? Entonces ya hemos encontrado la buena sustitución. Entonces, exponencial de x de 2x de x es du sobre 2 y el denominador se transforma en u. ¿No ve? Entonces ya es más sencillo esto. Entonces, el 1 medio va a salir. La integral de 1 sobre u es logaritmo de u más c. ¿No ve? Entonces, volviendo al cambio de variable, va a ser 1 medio logaritmo. La u es e a la 2x más 1 más c. ¿Ok? Y bueno, este es por otro camino y no pareciera que fuera igual a esto, pero aquí apliquen propiedades del logaritmo, o sea, el logaritmo del primero menos logaritmo del segundo. Del primero va a ser menos 2x menos logaritmo del segundo. eh, y si no, a ver, un momento. Logaritmo, aquí me está molestando este menos 2x más x. Aquí, ¿cuál era el cambio de variable? 1 más esto, menos x, 1. Está raro, a ver, un momentito, por favor. Dije, cuando ha multiplicado, creo que está mal. ¿Dónde? Cuando factorizó, no sé si está bien factorizado. A ver, un ratito, a ver esto. No, está bien integrado. O sea, la segunda está bien, está en el libro también. Y de hecho, esa es la respuesta que dan en el libro, está bien. La segunda está bien ahora. La primera, no sé si me he equivocado. Ah, sí, perdón. Esto es, no parece igual, ¿no? Pero si aquí hacen lo mismo, factorizan el e a la menos 2x, se va a ir arriba, ¿ok? Y les va a quedar esto con exponencial de 2x más 1, ¿ok? No parece lo mismo, pero es lo mismo, ¿ok? Aplicando propiedades de logaritmos, ¿ok? Están bien las dos, ¿ok? Entonces, bueno, son dos métodos, ¿no? Pero, o sea, los dos son válidos. Pero ahí no les puedo decir, bueno, cuál, o sea, otro tal vez hubiera intentado por otro camino. La idea es que, o sea, o manipula primero, luego sustituye, o sustituye primero, luego manipula. Parece más fácil manipular primero, luego sustituir, que el otro, ¿no? Sustituir y luego manipular. O sea, digamos que esa sea una regla, ¿ok? Darle prioridad a la manipulación algebraica y luego sustituir, ¿ok? Eh, vamos a integrar, esta parece medio rara, exponencial de 4 sobre x al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí tienen un 4 sobre x. Parece rara la exponencial de 4 sobre x. Entonces ese 4 sobre x que se llame u, ¿no? U que sea 4 sobre x. Con eso esto se va a transformar en e a la u. Ahora, ¿qué pasa con su diferencial?
La derivada de 4 sobre x es menos 4 sobre x al cuadrado de x, ¿no ve? Entonces, justamente dx sobre x al cuadrado forma parte del integral, ¿no ve? Entonces, el integral de 4 sobre x es u, y dx sobre x cuadrado es du sobre menos 4. ¿Ok? Entonces ahí rápido, con eso se ha transformado rápido, entonces va a ser menos un cuarto la integral de e a la u du. ¿Ok? Y eso ya es fácil, ¿no? La integral de la exponencial de u es la exponencial de u, entonces va a ser menos un cuarto exponencial de u más c. Entonces volvemos al cambio de variable, va a ser exponencial, la u es 4 sobre x más c. ¿Ok? Entonces ya estaría integrado esto, ¿ok? ¿Preguntas? Ok, haremos uno más. Ustedes me van a ayudar con la sustitución. La integral de la arcotangente de x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado de x. ¿Qué cambio de variable harían en este caso? ¿Cuál es el cambio de variable que harían? Arcotangente de x que valga u. Ya, que sea el arcotangente. Si se equivocan, no importa, ¿no? Como les digo, la primera no siempre se va a encontrar. Entonces, el diferencial de u va a ser, la derivada del arcotangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Y justamente dx sobre 1 más x al cuadrado está aquí. Entonces, esto es rápido, entonces va a ser, la arcotangente es u al cuadrado y dx sobre 1 más x al cuadrado es du. ¿No ve? Entonces aquí salió rápido. Entonces la integral de u cuadrado es u cubo sobre 3 más c. Entonces vuelven al cambio de variable, entonces va a ser 1/3 de la u es arcotangente de x al cubo más c. Y ya está. ¿Ok? Ok. Sí, hemos avanzado bien hasta aquí. No sé si tienen preguntas. Ok, avanzaremos hasta acá. Bueno, comentarles que probablemente, esto no estoy muy seguro, pero tal vez la siguiente o la subsiguiente semana voy a suspender alguna o algunas clases por motivos de, eh, tengo que rendir unas pruebas, ¿ok? Entonces me tengo que preparar y no sé, tal vez tenga que suspender algunas clases, pero les voy a avisar, ¿ok? Por el momento todo sigue normal nomás, ¿ok? Pasaríamos el día viernes en horario normal, ¿ok? Entonces, si tenemos que suspender o adelantar o modificar alguna clase, les voy a avisar, ¿ok? Listo. Ok, Está bien, Inge. Listo, Inge. ok, eso por favor. Y eh, bueno, si no, en el avance estamos bien nomás. No estamos atrasados ni nada de eso, ¿ok? Ok, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Sus exámenes los voy a ir revisando poco a poco. Ya he revisado de los de matemáticas. Los de matemáticas ya pueden ver sus notas en el Classroom. Me falta revisar de los de mecánica y electromecánica, ¿ok? Eso lo voy a ir revisando con calma, ¿ok? Listo, gracias, Inge. Ok, Bien, Inge, gracias. chao, chao. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Gracias, hasta ingeniero. luego. Hasta luego, gracias.